Ya, estimados, bueno, hoy día la clase les dije el título de interacción de plantas y hongos fitopatógenos. La verdad es que primero les voy a dar unos ciertos aspectos importantes que hay que entender en virtud de lo que significan los hongos fitopatógenos y lo que causan, las enfermedades que causan en las plantas. Hay varios conceptos que me gustaría a lo mejor que ustedes recuerden de lo que ustedes han visto previamente en sus pregrados. Por ejemplo, dentro de los que están acá en el curso, a ver, por ejemplo, para hacer algo más interactivo el curso, ¿ah? Y sea más motivante para usted, por ejemplo, voy a tomar a la lista y como lo anoté, voy a anotar perdón, y no me he presentado, me voy a presentar, pero me desconfigura todo el computador, pero después lo voy a cerrar para que me vean y vean que soy real y no un computador. Ahí, ¿dónde está? Ahí. Profe, disculpe, dice Roberto que lo acepto. Ahí está. Vale. Ya que me vean. Don Roberto, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bienvenido al curso. Vamos a dar inicio al curso. Muchas gracias. A la clase para ser más preciso. Ya no, lo que estaba haciendo me estaba mostrando para que vean que soy real y soy lo que soy, no más, pues, señores. ¿Ya? Después lo voy a cerrar porque lo que pasa es que me desconfigura todo el computador. ¿Ok? ¿No hay problema? Okay. No, no hay problema. Si no, les mando una foto si quieren, pero para que así no me veo yo tampoco, que a mí no me gusta ver. ¿Ok? Ya. Vamos a iniciar ahora. ¿Qué hice? Profesor, usted haciendo patria en la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿eh? Sí, Otro en teletrabajo y usted ahí firme al paso. sí. Tranquilo acá se puede trabajar. Qué Voy bueno. a indicar. A ver, déjenme ver cómo lo hago. Compartir. Espérense un minutito que siempre me cuesta volver al... Lo que pasa es que tengo la pantalla rota del computador. Y me funciona la cámara, pero no la pantalla. Ah, Y se me desconfigura por eso. Y ahora sí puedo compartir. Y tengo que hacer todo un show que están ustedes. Eso es el tiempo que me demora. Ya. Ya, señores. Ya. Ahí supongo que están viendo la portada de la presentación todavía. Sí, ahora se ve blanco. Ahora está en blanco. ¿Se ve ahora? Sigue en blanco. Así es blanco. Ahora espero que sí. Ahí sí. ¿Sí se ve? Ya. Entonces, disculpen estos minutos de atraso, pero bueno, así es la contingencia, así son los problemas tecnológicos que sufrimos todos, ¿ya? Espero que estén todos bien y vamos a empezar, ¿ya? Estaba hablando, por ejemplo, lo que iba a comentar es que iba a nombrar, por ejemplo, a Carla Vega, que me perdí. Lo importante, quiero tomar como ejemplo, por ejemplo, cuál es tu área de interés estás haciendo el doctorado. Eso quería saber un poquito más de cada uno, así que lo voy a interrogar un poquito. ¿Ok? Y el que no me quiera contestar no me conteste, obviamente. Aquí nadie está obligado. Ya. Carla Vega, hola, ¿cómo? Hola, profesor. Yo estoy cursando el magíster de Ecología Aplicada en segundo año. Ya. O sea, tú estás terminando ya. Eventualmente. Sí. Ya. Y en la tesis la tesis, la verdad es que, bueno, mi interés es como el ecosistema de bosque, pero finalmente terminé en el efecto del fuego en la microbiología del suelo, por el tema de los incendios forestales. Sí, no, perfecto, sí, se entiende. Sí, es como un tema relativamente nuevo acá en el instituto. Yeah. Así que ahí he estado como explorando
desde la inexperiencia, obviamente, y desde los cursos de fitopatología que tuve en agronomía, pero que es totalmente diferente. Ya. ¿Y tú eres Eh, ingeniero agrónomo? ¿Cómo? ¿Eres ingeniero agrónomo de dónde? ¿De acá? Sí, de ahí de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ya. ¿Y con quién está haciendo la tesis ahora? Con un ecólogo, Ian Acuña, no sé si lo ubica. No me... Es de acá del instituto, ¿no es cierto? Sí, lo conozco a todos los del instituto. Sí, Ya, bien, me parece. ¿Estás terminando entonces? sí, estoy ya en la recta final, la Ya, verdad. ya, qué bueno. Qué bueno. Ya, para seguir, señor Nicolás Tapia, que tengo como segundo note. Hola, ¿cómo está, señor? Hola, hola. Bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien, bien. Oye, cuénteme usted, pues, señor. Yo estoy en el primer año del Magíster en Ecología Aplicada también. Ah, también, ya, perfecto. Sí. ¿Cuánto? De pregrado soy veterinario de la U de Conce. Ah, ya. Y estoy trabajando en la tesis con el profe Freddy Mora. Estamos haciendo, o sea, queremos hacer, porque todavía ni siquiera empiezo, Ya, estudio de diversidad funcional en ecosistemas semiáridos, por ahí en la región de Coquimbo, donde el profe tiene un ensayo de eucalipto, pero queremos orientarlo como a una cuenca hidrográfica. ya, perfecto. Entonces, en eso estamos. También es algo un poco nuevo, así que nos está ayudando Jocelyn Esquivel, que es de Forestal de la U de Conce. Ella nos está ayudando un poquito porque es como un tema un poquito nuevo para el profe y para mí sobre todo. Ya. Así que en eso estamos. Muy interesante, bueno, te felicito. ¿Ya? Ujú. Gracias. Jorge Guajardo, aló, buenas tardes, señor. Hola, profesor. Bueno, yo soy ingeniero forestal de profesión. Estoy haciendo ya mi segundo año junto con Carla del Magíster de Ecología Aplicada. Y en tema de tesis estoy trabajando en base a un defoliador, un minador de hoja, en este caso el Leucoptera cinuela, que ataca a las plantaciones de álamo, principalmente salicácea en general, y su relación con el parasitismo, su asociación, ¿cierto?, con parasitoides naturales y además con algunos insecticidas. Así que ese es mi tema de tesis. Estoy trabajando con el profesor Blas Lavandero y Eduardo Fuentes. Perfecto. Ya lo habíamos visto en el curso de sanidad vegetal, Señor, protección vegetal. avance de protección vegetal. Correcto. ¿Ahí? ¿Eso? Sí, lo habíamos visto en ese curso. Ah, ya. Es que sanidad vegetal no es lo mismo que el curso de avance de protección vegetal. Sí, no, fue en el curso de avance en protección vegetal, sí. Ah, ya, perfecto. Muy bien, señor. Ya. Señorita Lisette Basualto, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien. Yo Cuéntenos. soy, yo soy alumna de primer año del doctorado en ciencia agraria. Ah, ya, acá. Ya. Yo estoy trabajando en el análisis espectral, hiperespectral y termal de Eucalyptus cladocalix, de un estudio que está en el norte. Ya. Soy tesista del profe Frey también, Ya. entonces, y soy de profesión, yo soy ingeniera en bioinformática. Ah, ya. Ya. Mira, qué bien. ¿Y tú, Sí, soy una mezcla bien rara, pero... tienes beca? ¿Cómo? ¿Tienes beca? Sí, yo estoy con la CONICIT. Ya. Ah, qué bueno. Te felicito. Ya. Y está en tu primer año y ya estás trabajando en la tesis, así que la felicito. Muy bien. Así hay que hacerlo. Claro, ahora estamos recién partiendo también, así como investigando, porque al igual que con Nicolás, estamos como un poco en el mismo tema, este es como un área súper nueva, entonces estamos recién con el profe informándonos, aprendiendo más sobre fenómica, para poder así realizar correctamente los ensayos en campo. Ya, perfecto. Ustedes están bajo el proyecto Fondesit también, ¿no es cierto? ¿O hacen? Sí, 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 los dos. Muy bien. Y para terminar, señor, si no vamos a estar hasta mañana interrogando a uno, pero viene don Roberto. Don Roberto Villa. Buenas tardes, profesor. Le cuento, mi formación es también como Lisset, bioinformático. Me encuentro también cursando el primer año de doctorado en ciencias del Instituto de Ciencias Biológicas y actualmente estoy realizando mi unidad de investigación en frutilla. En realidad, más bien enfocada a la interacción hongos con frutilla, hongos antárticos aislados que supuestamente le confieren tolerancia al estrés por sequía a las plantas. Y estoy trabajando en esta unidad con el ¿Molina? doctor Patricio Ramos. Ah, ya, ya.
Eso. Muy bien, mira qué interesante. Muy bien, son de bien pues, señores, así que nada, pues bienvenido al curso y espero que sea de interés, ¿ya? Para seguir y que avancemos, hablar un poquito, bueno, del tema, prácticamente lo que les voy a tratar de hablar y comentar hoy día y también que interactuemos, es sobre las interacciones que se producen entre una planta y un hongo fitopatógeno. Y principalmente enfocado cómo ataca un hongo fitopatógeno, qué armas tienen estos hongos fitopatógenos para poder atacar a la planta y a su vez también qué mecanismo de defensa tienen las plantas, que es lo cual también nos interesa, ¿ya? Y aquí también ustedes están viendo una diapositiva en cual aparece una serie de revistas donde ustedes pueden encontrar cualquier detalle, cualquier cosa que ustedes profundizar en el tema, principalmente enfocados en la interacción que pueda tener tanto de defensa o de ataque de un fitopatógeno o de una planta, lo pueden encontrar en cualquiera de estas revistas. Son todas revistas, yo creo que ustedes las deben conocer, y si no, siempre es importante conocerlas. La primera revista era Plant Physiology and Biochemistry, es una muy buena revista que habla de la fisiología y la bioquímica de las plantas principalmente, y también enfocado, y aquí también lo pone, dentro de la interacción entre la planta y los microorganismos. No necesariamente todos son fitopatógenos, pero sí hay bastantes microorganismos que son asociados a la rizósfera, al suelo, que ayudan a la planta, ¿ya? Tenemos otra revista también, Plantis, y una revista que está principalmente enfocada en todo lo que tiene que ver con los agentes causales y enfermedades que afectan a las plantas, y también, en cierto modo, también a las interacciones que pueden haber entre uno y otro. También abajo la sigue otra muy buena revista también, que es enfocada sobre la interacción molecular entre las plantas y los microorganismos. Esta es una revista también de alto impacto, una de las más importantes, que está principalmente enfocada en la interacción entre plantas y microorganismos. Bueno, está la revista Frontiers, que tienen varias áreas, por decirlo. La Frontiers está como la in Plant Science, hay otra en Microbiology, etc. Y es también una muy buena revista que abordan también las interacciones que pueden entre la planta y un patógeno o también un microorganismo benéfico, ¿ya? Y otra cada revista, si bien se pierde un poquito, si no es la más importante en cuanto a fisiología y planta, es Plant Physiology, ¿ah? De la Sociedad Americana de Estados Unidos, norteamericana de Fisiología. Es la revista de una de las mayor impacto a nivel internacional. Su calidad es tremenda, son los principales trabajos relacionados en fisiología, se publican en esta revista. Y también otra revista también que es más reciente, pero lo cual no quiere decir que sea menos importante, ¿no? Otra revista como Plants, ¿ya? Pero hay una diversidad de revistas que ustedes pueden, hoy en día, usar como herramientas para buscar información. Hoy en día es mucho más fácil el acceso a todo este tipo de revistas y a la comunicación que hay entre las revistas, ¿ya? Espero que varias de estas por lo menos hayan conocido o empiecen de a poco a conocer, ¿ya? Bueno, principalmente, bueno, no sé si todos me conocen, porque uno no tiene por qué conocerme tampoco, pero dentro de lo que yo me dedico bueno, tiene que estar relacionado con los hongos fitopatógenos. Yo soy fitopatólogo. ¿Y qué es el fitopatólogo? El fitopatólogo es entre comillas, el doctor de las plantas, ¿ya? Es el estudio de las enfermedades y de los agentes causales de la enfermedad. Y principalmente me enfoco en las enfermedades causadas por hongos que afectan a especies frutales de importancia. Y esta región es importante en la producción frutícola, como también en otros cultivos, y lo cual no quiere decir que también podamos ver otros tipos de cultivos, ¿ya? Pero principalmente mi trabajo de investigación, tesis y todo lo que involucre está muy enfocado hacia a enfermedades causadas por hongos en especies frutales, ¿ya? Otro aspecto importante que tienen que conocer dentro de la fitopatología, que es la rama que estudia las enfermedades y los agentes causales, es la rama que ve todo con las enfermedades, ¿ya? En plan. Y hay que tener 3 conceptos claros, creo yo, para entender lo que es la fitopatología. Y 3 conceptos que le van a permitir entender muchas veces aspectos que se aborden dentro de la fitopatología y en las revistas y en los artículos científicos. Uno es la etiología. No sé, alguien, por ejemplo, para interactuar un poquito, ¿alguien sabe lo que es la etiología? ¿O tiene algún...
estudio de las causas de una enfermedad, de los agentes causales y Correcto, cualquier factor predisponente. correcto, la etiología es eso, es el estudio del agente causal, es qué realmente causa una enfermedad. Eso es el estudio del agente causal, ¿ya? Epidemiología quiere decir todos los aspectos relacionados de cómo se dispersa el agente causal, dónde sobrevive el agente causal, en qué condición afecta a los hospederos. En este caso voy a hablar técnicamente de los hospederos, es la planta la cual se va a ver mermada por un ataque del posible agente causal, ¿ya? Son aspectos muy importantes de, como dije, cómo se dispersa, qué condiciones climáticas, qué condiciones de viento, qué condiciones de humedad son necesarias para la germinación o liberación de la espora, dónde se encuentra en los residuos de poda, en los frutos, en el suelo. Tiene que ver todo, temperaturas de crecimiento, todo eso tiene que ver con la epidemiología, ¿ya? Y una tercera rama bien importante dentro de la fitopatología es el control. Eso es el estudio de las medidas para mitigar y controlar las enfermedades y sus agentes causales. Y por favor, nunca confundir lo que es la enfermedad, el nombre de la enfermedad, con el agente causal, que a veces es común encontrar esa equivocación, ¿ah? Por si acaso. Ya. Y dentro, bueno, ustedes pueden ver la diapositiva, dice enfermedad de la madera en frutales y enfermedad de pre y post cosecha de frutas, que son las dos grandes líneas en cual por lo menos me trato de dedicar dentro de la docencia y dentro de la investigación, ¿ya? Obviamente me pueden detener por cualquier cosa que quieran indagar. Bueno, acá ver un poquito de ejemplo, puedo darle algunos ejemplos de cuál es el impacto de la enfermedad y cómo se ven a nivel de campo, ¿ya? Y para que sea un poquito también un poquito más entretenida la clase, y entienda uno más claro de cómo ataca y cuál es el impacto del ataque de un fitopatógeno en una planta. Y aquí lo que ustedes están observando son manzanas. ¿Conocen las manzanas? ¿Les gustan las manzanas, señores? Yo creo que sí. Ya, muy bien. Y me gusta. La que están viendo que el cultivar Fuji, un cultivar crocante y muy dulce. ¿Ah? Es muy rica, a mí me fascina, y a mi hijo también. Bueno, y la Fuji, sin lugar a dudas, tienen problemas. Y no solamente, o sea, voy a hablar de problemas en el sentido de que dentro de la producción agrícola podemos encontrar una serie de problemas en la producción que pueden estar en distintos estados de la cadena productiva, ¿ya? Pero lo vamos a facilitar y vamos a irnos al huerto. En el huerto acá presenta un problema. En el huerto ustedes, bueno, están viendo esta manzana. ¿Ven mi cursor, no es cierto? ¿Estoy dando vuelta? Ya, bueno. Aquí están viendo una lesión en la manzana, que, bueno, tendríamos a sospechar que no es algo sano, porque yo no me comería esto. ¿Ustedes se la comerían? No, tampoco. Con juguito tal vez sí. No puede ser, ya. ¿Ya? Pero vamos, no, ¿ya? Sí, no hay que desperdiciar. No, pero vamos a tratar de decir, oye, esto no es mira, esto se ve firme, de un color parejo, rojizo, lo que yo espero, que sea, que sea bicolor, etc. Pero aquí se ve una lesión y de una textura blanda, ¿ya? Y se empieza a repetir. ¿Y qué podemos decir como antecedente, aparte de lo que ustedes están observando como lesiones en la manzana que está muy cercana a la cosecha? Es que hubieron precipitaciones, hubieron lluvias, junto con las temperaturas cálidas que pueden estar asociadas a cuando está empezando o terminando, perdón, el verano y empezando el otoño, ¿ya? Aún así se dan temperaturas cálidas y más con este cambio climático que obviamente ha hecho un efecto, un impacto, ¿ya? Y precipitaciones junto con temperaturas altas hacen que algunas enfermedades se manifiesten, siendo que en estas condiciones o hace unos años no se manifestaban. Poligreme es una enfermedad, ¿ya? Y a eso se le llama técnicamente, no quiero aburrirlo, pero se llama la pudrición negra de la manzana, ¿ya? Que es causada por un hongo, que se llama Diplodia cereal. Es importante en todas las partes del mundo donde está presente la manzana, ¿ya? De acá está el agente causal, el agente que causa esa enfermedad que ustedes están viendo acá, que son los síntomas, que es la reacción del hospedero, en este caso el manzano, cómo reacciona al ataque o a la invasión o a la colonización e infección del hongo fitopatógeno, ¿ya? Bueno, la agente causal acá ustedes pueden ver un medio de cultivo, cómo se observa el medio de cultivo, cómo crece el micelio, acá ustedes pueden observar algunas esporas del hongo, y aquí también una identificación a nivel molecular
que se hace como rutinariamente en los agentes causales, ¿ya? No es una mera descripción de cómo crece en el medio de cultivo, sino tiene que ir junto, acompañado a un estudio de la morfología, con idióforo, etcétera, en un número X repeticiones, con promedio, deviación estándar, máximo y mínimo, ¿ya? Y una gran cantidad de aislados, y ojalá también siempre de la mano de la parte molecular, utilizando algunos genes rutinarios que se ocupan para estos hongos, ¿ya? Por esto quiero mostrarles que la identificación se tiene que ser a nivel completo. Bueno, y acá muestro lo mismo, solamente con otros genes y distintos análisis filogenéticos, ¿ya? Pero principalmente se hace de una forma muy técnica, mediante descripciones morfológicas de cómo, cómo crece el hongo, cómo son su estructura, y también a nivel molecular, ¿ya? Y también es importante describir qué son los síntomas que ustedes pueden observar en la imagen inicial. Acá ustedes están observando síntomas y distintos síntomas. Esto es lo que se llama después en la prueba de patogenicidad. No sé si alguno ha escuchado de la prueba de patogenicidad, ¿ya? Pues las pruebas de patogenicidad son importantísimas, la cual nos van a permitir, es el procedimiento en lo cual nos va a permitir determinar si el agente causal que nosotros estamos aislando inicialmente y observamos y identificamos inicialmente, es capaz de reproducir los síntomas que nosotros observamos inicialmente. Y para comprobar eso se realizan las pruebas de patogenicidad, o también, o como se llama completamente, los postulados de Koch, que espero que varios de ustedes hayan escuchado. Ya, bueno, lo importante es demostrar los síntomas, ¿ya? Y cuando hayamos demostrado los síntomas en las condiciones que nosotros observamos, hemos completado los postulados de Koch y podemos establecer que un agente causal es el agente causal de una enfermedad, ¿ya? También con esta imagen podemos observar que no solamente hay un solo hongo que ataca, sino pueden haber varias distintas especies de hongos que producen a su vez distintos síntomas, ¿ya? Obviamente las de arriba podemos decir que son muy similares, son lesiones de color parda, y acá en la margen inferior tenemos ya un sintomatología totalmente distinta, en que se ven distintos como aureola o lesiones circulares que van asociadas al daño, y acá una coloración negra y, créanme, firme, a diferencia de las tres anteriores que son una pudrición blanda. Esto es una pudrición firme, causada por este organismo, ¿ya? No lo voy a nombrar para no aburrirlo, pero igual lo voy a aburrir, es que se llama Phaseodiopsis washingtonensis. Bueno, todos estos son hongos, ¿ya? Eso en cuanto a la etiología. Y algunos ejemplos de... ¿Son hongos filamentosos? Correcto, todos son hongos filamentosos, y también tenemos algunos hongos que crecen como levadura, o son levaduriformes, pero prácticamente todos los que les voy a hablar son hongos filamentosos. Hay algunos también hongos inferiores y hongos superiores. Dentro podemos separar los hongos que son inferiores, podríamos decir, de algún modo, también llamados cromistas, pero no los quiero aburrir, pero el asunto es que hay hongos inferiores, y esos hongos inferiores tienden a ser muy acuáticos. Y no sé si habrán escuchado de los homicetes, pero hay unos que se llaman Pythium o Phytophthora. Y esos hongos están muy asociados a reproducir estructuras que se pueden mover en el agua. Esos son hongos inferiores. Y los hongos superiores, ya filamentosos como tal, son los que ustedes pueden observar en la diapositiva. La diplodia, la Botrytis cinerea, que es el hongo, es como la Arabidopsis italiana en la fisiología. En la fitopatología es Botrytis cinerea, ¿ya? Es el hongo que puede atacar filamentoso, y ejemplo de, como dentro de todo, el gran fitopatógeno que es capaz de atacar a más de 400 especies distintas, ¿ya? Y que es un hongo que produce una gran cantidad de pérdida a nivel de alimentos y de una gran variedad de especies frutales, de cultivos, hortalizas, semillas, etc., ¿ya? Volviendo al tema de algún ejemplo de la epidemiología, me siguen un poquito asociado al término de epidemiología, que les dije, son todos los aspectos relacionados de cuáles son las temperaturas necesarias, dónde sobrevive el hongo, cuándo se libera, cuándo se liberan las colillas, necesita de precipitaciones, qué temperatura necesita para la infección, es capaz de realizar daños o pudriciones después de almacenaje o solamente en temperatura ambiente. Son varios aspectos que uno tiene que ir estudiando para describir la epidemiología. Y si nosotros conocemos la epidemiología,
podemos conocer cómo se desarrolla el hongo, en qué condiciones, y obviamente podemos implementar algunas maneras de manejo. Por eso es importante estudiar la epidemiología, ¿ya? Y un ejemplo que les quiero mostrar, solamente muy simple, es acá ustedes pueden observar almacenaje a 0 grados en días, desde 15, 30, 45 y 60, en manzanas que ustedes observaron previamente, donde estas fueron inoculadas y se almacenaron. Y acá podemos observar dos cosas. Uno, acá tenemos el eje del G, que tenemos la lesión, diámetro de la lesión, en milímetros, versus el tiempo de almacenaje. Y acá podemos separar dos cosas. Los hongos como Phaseopinia washingtonensis y Phaseolus lacerum, por un lado, que son capaces de crecer a 0 grados, no así las diploides. Eso es lo que uno puede observar, y esos son estudios epidemiológicos que nos van a permitir, por ejemplo, determinar que estos dos hongos, en este caso Phaseopinia washingtonensis y Phaseolus lacerum, son hongos que causan pudriciones durante la post cosecha, durante el almacén. No así las diploides, que no son capaces de crecer a 0 grados. Por lo tanto, un manejo que podríamos tener rápidamente si tenemos problemas con diploides es enfriar las manzanas lo más rápido posible. Pero en cambio, si tenemos, por ejemplo, manzanas que tenemos un historial en un huerto, que tenemos problemas, supongamos, con estos dos hongos, ¿qué harían ustedes? ¿La guardarían por 60 días? No. No. De ninguna manera. La vendo antes. Correcto, esa es la idea. Y para eso se hacen estos tipos de estudios epidemiológicos. También acá tenemos otro ejemplo que muestra cuán susceptible va a ser la manzana a medida que se acerca hacia la madurez. Aquí me faltó, bueno, tiempo, siempre la trato de actualizar, pero me faltó poner los cambios bioquímicos y físicos que se van produciendo a medida metabólicamente y bioquímicamente y fisiológicamente en un fruto que desde que va cuajando hasta medida que va madurando. Por ejemplo, para que recordemos un poquito de la fisiología, en cuanto a fisiología, los frutos verdes, que a medida que va cuajando, va cambiando su aspecto de verde, va madurando, ¿no es cierto? Y eso significa unos cambios bioquímicos importantes en los frutos, y flores, y etc. Esto significa, en general, los frutos son menos susceptibles al ataque de hongo, y eso es lo que estamos observando a medida que están más cercanos a su cuaja, o más inmaduros estén. Pero a medida que van madurando estos frutos, y eso es lo que estamos observando en el gráfico, acá, con los mismos 4 hongos que les nombré anteriormente, y para no aburrirlos, las diploides, Phaseopinia washingtonensis y Phaseolus lacerum, acá ustedes están observando cómo se comportan estos 4 hongos, donde ustedes pueden observar que los 4 hongos son capaces de causar pudriciones a medida que va madurando el fruto, y son mucho más, mayor el impacto en la fruta a medida que está más cercana a la cosecha. Eso es lo que está mostrando. ¿Ya? Control. Y control, como les dije, son todos los estudios relacionados de cuáles son las medidas de control que uno puede utilizar, qué manejo en el campo puede realizar para disminuir, qué otro manejo cultural, fertilización, enmiendas, podas, remoción de rastrojos, remoción de estructuras enfermas. Son varios manejos que uno tiene que contribuir de forma holística para realizar un control, ¿ya? Y dentro de todo ese manejo que les mencioné, también hay que incorporar la protección con fungicidas o biocontroladores. Y dentro de los aspectos que uno estudia, de acuerdo a los fungicidas, es lo que ustedes están observando, una sensibilidad de fungicidas, de distintos fungicidas, de un fungicida que acá tiene distintas concentraciones de forma creciente. ¿Y cómo se comportan, por ejemplo, estas diploides, distintos aislados dentro de Diplodia mutila, Diplodia seriata y Phaseolus lacerum? Y acá ustedes pueden observar en forma general que a medida que aumentamos la concentración de fungicida, en este caso que era fluoxonil, va disminuyendo el crecimiento el crecimiento medicinal de los aislados. Obviamente hay hongos o aislados que crecen menos o más si son menos o más sensibles a los fungicidas, ¿ya? Y esos son de los estudios que uno realiza en forma rutinaria como estudios necesarios para saber si son sensibles o no a las moléculas que pueden estar hoy día disponibles. Y otro estudio también que se puede hacer es mediante la germinación de conidia, ¿ya? Lo que estaba mostrando técnicamente es cuánto se inhibe el crecimiento miceliar, que es una técnica, y la otra técnica es ver
cuán es sensible o no la germinación. Son dos técnicas que se utilizan para ver como test cómo funcionan o cuán efectivos son los fungicidas. Y acá ustedes pueden observar una conilla germinada versus una conilla que germina y no avanza en su germinación. No van a dar éxito a una posible infección si tenemos este tipo de conillas inhibidas. De acá, bueno, lo que ustedes están observando el impacto de la inhibición de la conilla, aquí estamos observando lo mismo, perdón, pero en un gráfico, donde está lo mismo, tenemos distintos fungicidas de distintos modos de acción y tenemos cuán son capaces de inhibir la germinación. Y acá quiero destacar un fungicida. Bueno, a este gráfico donde el color verde significa que tienen una mayor concentración versus una menor concentración. ¿Y qué muestra? Número uno, podemos interpretar, y les va a servir a usted también cuando tengan que interpretar resultados, podemos decir dos cosas. Uno, que la concentración mayor, todos los fungicidas realizan una inhibición, y esa inhibición es desde el 40%. Y lo otro importante, que hay otros fungicidas que producen un 100% de inhibición de las conillas. Esto es lo que uno podría decir en virtud del gráfico. Y eso es lo que demuestra. Bueno, ¿y por qué queremos proteger las plantas, pues, señores? Porque, bueno, se nos enferman, ¿no es cierto? Y esa consecuencia de que se enferme en algún proceso de la cadena productiva va a tener un impacto. Y ese impacto puede ser monetario, porque ustedes están trabajando en una empresa, o puede ser también por pérdida del producto final o de la cadena de frío de ese producto, que puede traer impacto a comerciantes de ese producto, o también a gente que compra ese producto. Bueno, aquí le voy a dar también una clase, porque ustedes recordaron por qué importantes son las plantas, porque las hacen fotosíntesis, que vamos más rápido, porque esto ya ustedes se lo saben de memoria y se lo deben saber mejor que yo. Así que nos vamos un poquito más rápido, y para que no se me aburra. Bueno, ¿por qué son importantes las plantas? Porque realizan fotosíntesis. ¿Y cuál es el producto de la fotosíntesis? Es principalmente un azúcar, y producen oxígeno, liberan oxígeno, para que nosotros podamos respirar. Y no solamente eso, sino también porque suministran alimentos. Bueno, acá ustedes pueden ver una serie de productos. Bueno, está la cadena alimenticia, está una serie de productos vegetales que pueden ser de bastante interés a uno y que a otro le debe gustar uno más que otro, ¿ya? Recién almorzaron hace poco, así que espero que no tengan hambre. Y el que tenga hambre, coma algo nomás, ¿ya? Bueno, aquí tenemos fruta, cerezas que les deben gustar, maíz, frutos secos de bastante interés, y hoy en día traten de consumir bastante frutos secos, porque hay bastante literatura que muestra que sirve bastante para prevenir el Parkinson y cualquier demencia. Coman, así que yo estoy comiendo, así que comamos frutos secos, señores, ¿ya? También tenemos varias especies vegetales de bastante interés, orégano, me encanta el orégano, la lechuga no tanto, pero igual la como, el repollo me gusta también. Bueno, y la serie de acelga que también espero que a ustedes les guste, el cilantro también, ¿ya? Y acá también tenemos otros ajos, por ejemplo, ajos que se hacen, ¿ya? Son productos que obviamente son alimentos, unos pueden ser básicos y otros ya de otro tipo de suplementos. Y acá tenemos un cereal que se inunda, el arroz, ¿ya? Espero que a todos les guste, a mí me fascina el arroz, ¿ya? Así que el arroz es un producto muy importante, un cereal muy importante de alimentación básica para gran parte de la población mundial, como el maíz, como también el trigo, ¿ya? Acá tenemos el fruta, una gran cantidad de variedades. Miren, acá tenemos una gran cantidad de ciruelas, la variedad de ciruelas, esto es ciruela orgánica que se ven apetitosa. Bueno, hay mercados orgánicos, convencionales, integrados, ahí tiene que ver qué producto quiere cada cliente, ¿ya? Pero aquí uno puede observar en general qué se observa, un producto de calidad llamativo, coloriento, que le llama la atención a uno, ¿ya? Y la idea es para que se venda y alguien lo compre. Bueno, aquí también era para que este ejemplo que también son importantes las plantas, porque también obviamente, y como son ustedes del magíster en ecología, más importante, ¿cuál es el impacto que tienen todas estas especies vegetales en la biodiversidad y la mantención de los ecosistemas? Sin lugar a dudas, fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de la vida, y a todo nivel. ¿Ah? Y aquí están ustedes observando, bueno, ahí estoy yo, el que no me vio en vivo, y puede observar una foto,
estoy prácticamente igual, a lo mejor un poquito más gordo, ojalá que no, pero así es. Y aquí está el profesor Lola. Aquí prácticamente lo que estoy mostrando son los bosques de secuoya. No sé si conocen, pero las secuoyas son los, junto con los eucaliptos y junto con los, ay, se me olvida el otro, la araucaria, uno de los especies vegetales leñosas más antiguas, ¿ya? Y son capaces de crecer metros, y son de una... Son impactantes ver el tamaño que pueden llegar a tener estas secuoyas, ¿ya? Que son propias de Norteamérica. Ya, y no lo alarguemos más. ¿Y cuál es? Bueno, ustedes pueden saber cuál es la importancia de las especies vegetales, ¿ya? Bueno, siempre me gusta destacar cuál es la importancia de nosotros como Chile y nunca está de más saber, ¿ah? ¿Por qué es importante la fruta? No porque me gusta comerla, ¿ah? O sea, también es importante, y que podamos acceder a un fruto sano y lo más limpio posible, y ojalá lo menos expuesto a fungicidas o a agroquímicos. Bueno, Chile se destaca por ser el país, sabían que espero que todos sepan que Chile es el principal país exportador de uva de mesa a nivel mundial, ¿ya? Y de ahí una importancia tremenda, ¿ya? Somos el cuarto país exportador de vinos, bueno, sin aburrir los grandes exportadores de kiwi, actualmente no tienen, está cayendo un poquito la superficie, pero aún siguen siendo importantes. Las cerezas, ¿qué decir? Somos el segundo país exportador y el primer país exportador del hemisferio sur, también un gran exportador de manzanas. Somos un país que exporta bastante, por lo menos fruta, ¿ya? Que es lo que les estoy mostrando. ¿Y cuál es la importancia que tiene un impacto en la región del Maule? Que también es importante que ustedes sepan que la región del Maule cumple un rol fundamental en la producción frutícola. No solamente frutícola, sino también hortícola, ¿ya? Aquí obviamente me enfoco en los frutales, al cual me dedico, y les pido las disculpas pertinentes. A la próxima espero incorporar otro tipo de vegetal. Pero acá tenemos, en cuanto a la región, por ejemplo, un 47% de la superficie se encuentra en la región de la cerezo. De los 36.000 hectáreas que hay, o 42.000, la mitad está prácticamente en la región. El 50% de la superficie de kiwi, 60% de manzano, 30% de olivo, y qué decir de peral. Es una región importante, ¿ya? Pues es importante en la universidad, la investigación, el impacto que tengan ustedes, independientemente de que lo hagan acá o en otra región, pero tiene un impacto fundamental a nivel regional y nacional. Profesor, una consulta. ¿Cuál es el país, el primer exportador de cereza? Principal. No me acuerdo. Exportador de cereza, porque nosotros somos el segundo, ¿verdad? Somos lo que estaba ahí. No me acuerdo, no sé si era, no sé si era España. No me acuerdo. Porque era mentir, no me acuerdo de este minuto si era España, que se me enredan con los otros frutales, pero lo importante es que somos importantes. ¿Ah? ¿Por qué quiere saber primero? No complica el profesor, señor. Sí, el segundo y vamos a pasar luego al primero. Eso es lo importante. No, y lo otro, por ejemplo, yo sé que el mayor productor es China, pero autoconsume todo, consume todo. Casi la gran cantidad de la grande producción de fruta a nivel mundial siempre son dominados por los chinos, pero ellos no exportan, sino principalmente autoconsumo. ¿Ya? Ya, volviendo al tema, dentro de los agentes causales, para ir un poquito más sobre el tema, bueno, cosas técnicas también que creo que son importantes recordar. Las enfermedades que son causadas por hongos se llaman micosis, ¿ya? Las enfermedades causadas por bacterias se llaman bacteriosis. Las enfermedades causadas por fitoplasma se llaman fitoplasmosis, por virus se llaman virosis, y por nemátodos se llaman nematosis. Todos estos son los posibles agentes causales que pueden causar una enfermedad en alguna planta. En el hospital. Profe, ¿Sí? consulta, ¿qué son los fitoplasmas? No lo había escuchado antes. El fitoplasma, por decirlo en forma burda, ¿ya? Son parecidas a las bacterias, pero sin pared. Ah, ya. Generalmente es un material genético desnudo y principalmente está asociado al tejido conductor de las plantas y al floema. Ya, vale, profe.
¿Es como un virus? O sea, parece un virus, entonces como un intermedio entre una bacteria y un virus. Sí, más o menos, puedo decirlo en forma simple, sí, sí. Mm. Ya, vale, gracias. Ya, a ver. Ya. El triángulo de la enfermedad. Básico también. Para que se produzcan enfermedades, es necesario que se produzcan o concurran tres aspectos muy importantes. Uno, tiene que haber un hospedero que va a estar susceptible. Este hospedero puede ser una fruta, puede ser el árbol mismo, puede ser una especie vegetal, un cereal, una especie ornamental, una especie forestal, ¿ah? Una especie ecológica, como ustedes quieran, puede ser un hospedero. ¿Ya? Tenemos un patógeno virulento, que se los mencioné, puede ser un fitoplasma, puede ser un virus, un viroide, un nematodo, un hongo, una bacteria, otra planta parásita, y condiciones ambientales que son propicias para la multiplicación y crecimiento del patógeno, como también muchas veces pueden ser condiciones ambientales que pueden predisponer a los hospederos a que sean susceptibles. Ejemplo, si llueve bastante en una determinada zona por un determinado tiempo, pueden, dependiendo del cultivo, por ejemplo, los nogales, los paltos tienen problemas son muy susceptibles a raíces, ¿ah? A ciertas condiciones, ya el exceso de humedad, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un campo en el cual el suelo hay bastante lluvia y hay una acumulación de esa agua, y eso obviamente va a predisponer muchas veces a que las raíces, el sistema radical, sea más susceptible a hongos propios del suelo. Y los hongos como Phytophthora están asociados a ese problema. Por lo tanto, para que se busque una enfermedad es importante que se produzca el triángulo de la enfermedad, ¿ya? Y muchas veces, dependiendo de la enfermedad, también actúa otro componente, como pueden ser los vectores, ¿ya? Y estos vectores pueden ser otros microorganismos o insectos, como también el mismo ser humano. Por ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista y somos más actuales al coronavirus, ¿quién es el vector? ¿Saben quién puede ser el vector? Bueno, más que el vector en realidad, ¿quién es el mismo? El ser humano actuaría como un mismo vector que es capaz, enfermo, seguir contagiando a otras personas. Acá tenemos un ejemplo de una virosis nomás, para que sepan que hay una virosis. En las vides ocurren algunas enfermedades, dentro de la enfermedad hay algunas virosis, ¿ya? Y dentro de las viroses hay una que se llama la amarillez, ¿ya? Y esa enfermedad es importante en vide cuando se detecta o cuando se produce, y eso es porque la virosis es dispersada, donde su vector es un nematodo. Por lo tanto, hay el punto de control es el nematodo. ¿Ya? Tenemos que controlar al nematodo para no tener la dispersión de la virosis, por ejemplo. Acá tenemos otra enfermedad también importante en vide, se llama enrollamiento foliar, que es causado por un virus, donde el vector, y también a donde tenemos que ir a controlar o a manejar, son los insectos. Y estos insectos son los chanchitos blancos. ¿Los conocen? Sí, lo he visto en vides. Eso es muy frecuente también en las casas. Si alguno tiene chiflera, le salen algodones o algo muy parecido, muchas veces son chanchitos blancos, tienen que ver el envés, por si acaso. Y producen bastante productos azucarados, por eso también se ven escamas o hormigas. Ya. Bueno, la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Simplemente es un anormal funcionamiento de los procesos fisiológicos que tiene la planta. ¿Ya? ¿Y cómo pueden afectar los distintos patógenos? Bueno, algo le he comentado, pueden dañar a nivel de las hojas, pueden dañar los frutos, las flores, los brotes, las ramas, el cuello, el tejido radical, ¿ah? Los pelos absorbentes. Pueden, sin lugar a dudas, atacar distintas estructuras de la planta, ¿ya?
y el impacto a su vez que puedan tener. Acá, bueno, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, pero es que como mostró una planta de tomate, ¿Sí? me acordé de un, no sé si es una enfermedad o un ataque por patógeno, cuando hay deficiencia de calcio y se afecta al fruto. Correcto, se produce del tomate, y finalmente en la zona peducular, no sé qué es lo que ataca en el fondo. Ya, ahí lo que pasa es que cuando ocurre, ya, hay dentro de los problemas están las enfermedades y también están los desórdenes. Y dentro de los desórdenes, asociados al problema de calcio, bueno, hay varios ejemplos. En la manzana se produce el bitter pit, por ejemplo. Y en el tomate muchas veces está asociado el blossom and rot, que significa que en la zona calicinal del fruto, muchas veces se produce un desorden con el calcio, y obviamente no llega el calcio en esa zona del fruto. ¿Y qué pasa? Esa zona es mucho más débil, mucho más débil. Se tiende a romper o a ser muy delgada. Por lo tanto, hongos que a lo mejor son débiles son capaces de causar un daño. Y son generalmente hongos débiles que están asociados a ese daño. Pero es producto del desorden. Y eso se llama blossom and rot. Por ejemplo, en tomate. Generalmente se ponen negro porque llegan a alternaria, se secan y queda esa zona dañada. Queda como plano, pero oscuro. Oscuro, sí, pues son alternarias, son cladosporium, son hongos que llegan a esa zona, dañan superficialmente y ahí queda. Y eso generalmente se llama blossom and rot, que como consecuencia de un malo puede ser, bueno, el problema es que hay un problema de calcio en el fruto y en la movilización de la planta. La consecuencia de eso puede ser por manejo, mala fertilización, o no se realizó una fertilización si había una carencia del mineral. Lo otro es que puede haber un problema en el sistema radical, también por producto de acción humana o por una enfermedad, ¿ya? Que puede traer como consecuencia lo otro. Pero eso es algo que puede ocurrir, tienes toda la razón. Bueno, acá prácticamente lo que muestra este gráfico, es que acá tenemos un hongo que se llama el oidio. El oidio ataca superficialmente a las plantas y es un polvo ceniciento, un polvito. Y se absorbe todos los nutrientes que tiene en la hoja, lo cual la debilita. Y obviamente también, al colonizar la parte verde de la planta, no puede realizar fotosíntesis, y el primer impacto que se ve es que hay una baja en la fotosíntesis neta cuando las plantas están afectadas, por ejemplo, con los oidios o cualquier hongo o bacteria que produzcan lesiones foliares. Bueno, acá tenemos otra enfermedad importantísima, y acá está Botrytis cinerea. Acá les presento este hongo por excelencia, el hongo más importante de la agricultura. Botrytis cinerea se llama el hongo, ¿ya? Y causa la enfermedad que se llama, en general en todos los frutales se llama pudrición gris, ¿ya? Y este también se llama pudrición gris o moho gris también se le llama. Y acá tenemos la cereza. El principal problema de la cereza exportada es el problema de botrytis. Y lo lamentablemente que tiene este hongo es que tiene la capacidad de crecer a 0 grados. Como los ejemplos que les mostré anteriormente, botrytis también tiene la capacidad de crecer a 0 grados y es capaz de penetrar por él mismo, o sea, por él mismo. Quiero decir que no necesita de heridas como hongos débiles, ¿ya? Esto es un hongo que tiene su propia batería enzimática. Me estoy adelantando, pero son armas que tiene, y este hongo por excelencia tiene una gran capacidad, una batería enzimática que va dañando la piel, y eso va facilitando después su polinización e infección. Y sin lugar a dudas, para que se produzca la enfermedad como tal, obviamente tiene que haber un reconocimiento por parte del patógeno, ¿ya? Acá ustedes pueden observar, bueno, acá tenemos distintas variedades y cultivares de vides, ¿ya? Tenemos vides viníferas como cultivar Red Clock. Este es un cultivar normal, en el sentido normal, el que se produce para uva de mesa, ¿ya? Y después tenemos una variedad de distintos cruzamientos y especies principalmente, y a medida que van
a medida que vamos hacia abajo, en forma inversa, perdón, van apareciendo distintas especies, ¿no es cierto? Y estas especies, a medida que vamos disminuyendo, también se van haciendo menos susceptibles. O al revés, a medida que vamos avanzando de estas especies, que son principalmente chinas, versus a medida que se van hacia Europa, va disminuyendo, va aumentando la susceptibilidad, a este caso, a botrytis cinerea. ¿Qué me está mostrando? Que hay cultivares que muestran una alta resistencia a botrytis versus otro cultivar ya casi globalmente utilizado como Red Glove. Hay algo que hace que la planta sea más susceptible, lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Que va a favorecer o no a la enfermedad. Y eso es porque tiene que haber, por parte del patógeno, un reconocimiento de su hospede. ¿Ya? Y acá vamos a ver gráficamente qué significa cuando comparamos los dos extremos. Uno que es resistente versus otro que es susceptible, y altamente susceptible. Por lo tanto, supongamos que si ustedes dicen, tenemos Red Glove, y encontramos este Pingley 5, que puede ser obviamente no una nueva especie, pero sí una especie que puede ser de interés, porque obviamente podríamos utilizar de alguna forma esta especie para hacer un tipo de cruzamiento o mejoramiento de Vitis vinifera, para otorgarle algún grado de resistencia, en este caso a botrytis cinerea. Y aquí lo que están observando, aparte visualmente de cómo se va produciendo el daño a nivel de las hojas, también acá en la parte inferior pueden ver el impacto que se produce como control de este hongo, en que se produce una inhibición de la germinación y de la infección a medida asociado al cultivar. ¿Ya? Acá ustedes pueden observar lo que son Pingley versus Red Glove. Vean como Pingley no se produce la germinación, es porque algo tiene el cultivar, hay algo, ¿no es cierto? Y ese algo es principalmente especies que son capaces de neutralizar a las especies reactivas de oxígeno. Acá lo que ustedes están observando es cómo se ve primero los dos cultivares a medida del tiempo, los dos cultivares, Red Glove, que es altamente susceptible, versus Pingley, que es altamente resistente a ataques de botrytis cinerea. Aquí lo que estamos observando es cuáles son los niveles de especies reactivas de oxígeno. Y aquí lo que está mostrando es que hay mayor oxidación, ¿ya? Asociado principalmente en la Red Glove, no así la Pingley. ¿Y eso por qué? Es porque este cultivar tiene una gran capacidad de detoxificación o tiene una gran capacidad de enzimas que son capaces de neutralizar a la especie reactiva de oxígeno. Antioxidantes, alfa-tocoferol y otros compuestos antioxidantes que son capaces de neutralizar esta especie reactiva. Y eso es así como realiza el control o la inhibición este cultivar de botrytis cinerea. Acá tenemos otro ejemplo de cómo va interactuando, en cierto modo, el hongo y la planta, y cuál es la consecuencia también cuando incorporamos otro microorganismo. Yo le estoy tratando de hablar de forma muy simple de cuando ataca un patógeno a una planta, pero también cuando interviene otro microorganismo hace mucho más complejo la comunicación, ¿ya? Y en la realidad se da así, también la realidad es que la planta tiene que pensar, cuando hacemos estudios, lo miramos desde un punto de vista, siendo que las plantas en forma simultánea está ajeno a las condiciones medioambientales, a enfermedades varias, a ataques simultáneos de insectos, ataques de nemátodos, etc. Y tiene que eso comunicarlo en diferentes vías. Y ahí vamos a volver a esto, ¿ya? Y para eso, obviamente, tiene que haber un reconocimiento por parte del patógeno. Tiene que haber señales, va a haber una transducción y una respuesta. Principalmente, el hongo percibe la señal. Y una vez que recibe la señal, va a dar la orden de germinar o de producir algún tipo de respuesta por parte del patógeno. ¿Ya? ¿Y qué va a censar? ¿Qué va a censar el patógeno? Va a censar algunos patrones moleculares.
muchas veces se ha determinado en varios estudios que solamente el primer contacto, cuando tenemos una especie de hongo que está muy asociado a un hospedero, muchas veces hay una evolución muy estrecha entre algunos ejemplos de fitopatógenos con plantas, ¿ya? Que han evolucionado bastante. En ese sentido, han evolucionado tanto también hacia la parte del patógeno, es que solamente ya el primer contacto hace que este patógeno sea capaz de realizar una infección y de penetrar. Y hay varios ejemplos con oídios. Los oídios son, no sé si lo mencioné, pero son hongos que han muchas veces evolucionado con su hospedero. Son hospederos específicos. Han evolucionado, no sé si han evolucionado, pero han pasado tantos años de especialización en que el hongo solamente se ha especializado en cierto modo a un solo hospedero. Y eso pasa con los oídios, son específicos de la especie. El oídio de la vid, por ejemplo, solamente es capaz de atacar a la vid. El oídio el oídio del trigo es capaz de atacar solamente al trigo. El oídio del rosal es solamente capaz de atacar al rosal. En cambio, Botrytis es capaz de atacar a todas esas plantas, por ejemplo. Y ese tan estrecha vinculación que tienen hace que solamente el primer contacto hace que gatille toda una serie de procesos. De acá, por ejemplo, les dije del oídio, acá tenemos un ejemplo del Coletotrichum, que es un hongo que ataca a bastantes especies vegetales, y aquí lo que está demostrando, lo que le estoy diciendo, lo demuestra. Aquí muestra el porcentaje de apresorio, que es una estructura especializada para la infección, versus cuando tenemos una superficie sólida versus blanda. Aquí le está demostrando que el primer contacto ya de una superficie sólida hace que sea casi un 100% de la formación del apresorio. Aquí tenemos una conilla como va germinando y después obviamente va produciendo su estructura especializada. Acá tenemos lo mismo. Aquí el oído del trigo hace lo mismo, se deposita, gatilla, hay un reconocimiento rapidísimo, muy rápido, de aspectos propios de las plantas, que pueden ser la celulosa, algunos compuestos que produce, son reconocidos por las plantas, por los patógenos. Y son tan rápidos reconocidos que solamente ya el primer contacto gatilla una serie de respuestas, no solamente asociado a que la conilla se pegue y a su vez produzca una matriz extracelular rica en enzimas, sino también la germinación de la conilla. ¿Y cuáles son los productos que les dije que va a censar el patógeno? Va a censar cutinas, obviamente va a censar componentes propios de la planta, que va a ser su hospedero. Cutinas, flavonoides, principalmente en semillas, en las raíces, se caracteriza muchas veces por los hongos que están asociados al suelo, se han especializado en la captación o en censar ciertos flavonoides que son muy exudados por las semillas, por las raíces. El etileno, la celulosa, terpenoides, todos son compuestos propios de la planta. Y dependiendo de la especie vegetal, van a producir una más que otra. Y los microorganismos patógenos son capaces de censar todas estas compuestas. Acá estoy dando un ejemplo de cómo una bacteria es capaz de censar la presencia del etileno, hace que estimule a su vez su ataque. Acá tenemos un ejemplo, tomate, donde es muy sensible a esta bacteria, Xanthomonas caspetri patovar vesicatoria. Y aquí lo que está mostrando es que tenemos un cultivar, Pearson, susceptible al ataque de la bacteria. Y acá lo que está mostrando es qué pasa con a este cultivar Pearson cuando se inocula. Después de ciertos días de incubación, si lo inoculamos, este planta de tomate se enferma, se marchita, se mueren estructuras, los brotes. Pero ¿qué pasa cuando este tomate le hemos interrumpido su normal producción de etileno, que es este tomate Netherite, ¿ya? Un tomate que se ha modificado genéticamente, en cual se ha modificado dentro de la acción de la enzima asociada al etileno, ¿ya? Tiene una menor tasa de etileno, por lo tanto, la lesión es mucho menor si lo comparamos con el tomate normal. ¿Me siguieron? ¿Se entendió?
Sí, profesor. Muy bien. Sí, yo la leí. Sí. O sea, Sí. entendí. Me dice si estoy muy aburrido. Si quieren, ¿quieren tomar 5 minutos de descanso? Ya nos queda poquito. Bueno, sí. Bueno, sí, para ir a buscar un poquito de agua. Sí, yo me estoy desecando igual. Empecé. Ya. Le estaba hablando cuáles eran, por ejemplo, los principales moléculas que son capaces de censar los patógenos. Está la celulosa, la cutina, flavonoides, les mencioné, pero también, obviamente, las hifas, las hifas de los hongos filamentosos. Se han identificado bastantes receptores que tienen en sus membranas, ¿ya? Y son mucho lo que se sabe a nivel de los patógenos, lo que se ha descubierto previamente en las plantas y a su vez previamente en los animales, ¿ya? Tienden a ser muchas veces a repetirse algunos complejos de las membranas porque es lo que se conoce a nivel de patógenos. Tenemos las cisteína-glicoproteínas, tenemos cadenas de leucinas y cadenas de aminoácidos, tenemos las proteínas tipo G, se les llama like G, y proteínas tipo K, ¿ya? Estos son los 4 principales tipos de receptores que tienen a nivel de membrana los fitopatógenos, y principalmente los hongos. Esos son los receptores. Los receptores son los que van a censar los compuestos que les mencioné previamente. ¿Y dónde están? Están en la membrana. Acá tenemos una estructura de cómo es una hifa y cómo están ubicadas sus distintos organelos a nivel celular. Son obviamente pluricelulares, y lo importante es que también va de una membrana, doble capa lipídica, ¿ya? Donde se ubican sus receptores. Lo otro importante mencionar, y aquí está destacado, que la parte siempre, generalmente más activa que poseen los hongos, son las puntas de la hifa. Es como va creciendo y desarrollándose la hifa. Bueno, acá está la cadena lipídica, ¿para qué la voy a explicar? Si eso lo saben muy bien, y ahí están los receptores que son capaces de censar los compuestos que les mencioné por parte de la planta. ¿Y qué pasa una vez que son censadas a nivel de la membrana? Obviamente, una vez que son censadas y se dan cuenta que está el hospedero, tiene que pasar la señal dentro de la célula, internamente en la célula. ¿Y eso qué hacen? Lo cumplen los mensajeros secundarios que van a atender. Y esas pueden ser las CAM, otras proteínas G, proteínas MAP, K y el calcio, que son los mensajeros secundarios de pasarle la señal, que son inicialmente sensados por los receptores que están a nivel de la membrana, van a pasar a ciertas proteínas, van a muchas veces fosforilizar estos mensajeros secundarios, y a su vez van a pasar la señal a nivel del núcleo. ¿Y qué va a generar eso a nivel del núcleo? Un tipo de respuesta. Ese tipo de respuesta se han identificado dependiendo de qué tipo de respuesta. Hay varios genes que se han identificado, no los voy a aburrir, pero hay 1500 millones de genes que están caracterizados para distintas funciones, y obviamente puede desencadenar la germinación o formación de apresorios, producción de un conidióforo, no germinación porque a lo mejor pueden haber condiciones adversas, etcétera, ¿ya? Que pueden censar obviamente los microorganismos, y generalmente el modo en cual estoy explicando es muy similar a las plantas y también en los animales. Aquí, bueno, un ejemplo nomás de cómo, obviamente en este caso, muchas veces las plantas, aquí tengo la señal, ¿cuál va a ser? Van a ser los monómeros de cutina que están a veces superficialmente en las hojas, en las plantas, ¿ya? Y eso obviamente es algunos monómeros que son a su vez censados por algunos microorganismos fitopatógenos, como en este caso tenemos varios hongos, ¿ya? Y son capaces de censar eso.
Una vez que son capaces de sensar esos monómeros, ellos a su vez, yo les dije, son capaces de desencadenar una serie de procesos, ¿no es cierto? Y una serie de respuestas. Esa serie de respuestas puede ser, les dije, desde adherirse, de producir enzimas, ¿ah? O de generar algún tipo de estructura. Y acá, por ejemplo, ellos pueden a su vez aumentar la señal. ¿Y qué pueden hacer estos microorganismos? Van a producir mayor cantidad de enzimas para que degraden más. Al degradar más, van a liberar más monómeros de cutina. Si liberamos más monómeros de cutina, van a ser más fuerte, en cierto modo, la señal, y eso va a contribuir a desarrollar más rápido el proceso de infección o lo que quiera, o lo que tenga predeterminado el agente causal. Acá gráficamente lo que les expliqué es cómo lo va haciendo, ¿ya? A medida que va sensando, se va dando cuenta que su planta hospedero, se da cuenta que hay monómeros. Ojo, dice el receptor, encontramos los hospederos, le avisa el núcleo dice, ok, vamos a producir más cutinasas para degradar más esto, aumentar la señal, y así podemos avanzar lo más rápido posible hacia el proceso de penetración y de infección. Acá un gráfico, este es un dibujo mío, no será como el anterior, pero bueno, trato. Vamos a suponer que este cuadrado es una hoja, un rectángulo que parece hoja, ¿ya? Llega un patógeno, no son de esa forma, no son rectangulares, pero para que se trate los vamos a hacer lo más claro posible. Llega una espora, ¿ya? La espora va a sensar, dice, este es mi hospedero, ¿qué voy a hacer? Voy a generar mi matriz extracelular que me va a permitir, uno, adherirme, y a su vez producir degradación de algunos monómeros de cutina que van a estimular a su vez la señal. Va a llegar nuevamente al receptor, va a pasarlo a mensajeros secundarios, CAMP o proteínas MAPK, que se van a ir fosforilizando, hasta pasárselo directamente al calcio o a especies también reactivas de oxígeno que también pueden actuar como mensajeros secundarios y pueden transmitir la señal hacia el núcleo. Ahí se ve el núcleo de ADN que trata de dibujar, no es lo mejor, no será como Watson y Crick, pero se puede observar algo. ¿Y qué va a generar ese tipo de respuesta? Va a generar una germinación. De ahí, bueno, otra estructura y la infección. Bueno, en cierto modo ese es todo el proceso que se realiza, ¿ya? De algunas enzimas nomás las voy a dejar para que ustedes después lo puedan observar más claramente, pero lo importante es que sepan que hay armas, ¿ya? Esas armas son algunas enzimas. Y acá está, no lo voy a abrir, pero está toda esta serie de enzimas que pueden actuar por parte del patógeno. ¿Y cuáles son las consecuencias? Estos tipos de daños, por ejemplo, una enfermedad que afecta a los árboles, a las vides, son enfermedades de la madera, son hongos que pueden causar daño a nivel de la madera. Y usted puede observar unos que se ven las puntuaciones negras, otro amarillo, otro café, etc. Y son distintos complejos fungosos, donde cuando hay una pudrición blanda de la madera, quiere decir que se degrada la parte dura, que es la cutina. ¿Ya? Por lo tanto, esos hongos que producen una pudrición dura, como es este ejemplo, producen una gran cantidad de cutinasas. Y a su vez, lo contrario, cuando tenemos, por ejemplo, esto amarillo, que es una pudrición blanda de la madera, están actuando una hongos que son basidiomycetes, y en este caso se llama inocuti, y que produce ese cutinas una gran cantidad de celulasa, que va a degradar a la celulosa. Y va a quedar la parte blanda de la madera. Acá tenemos el hongo por excelencia, el hongo fitopatógeno por excelencia, Botrytis cinerea, principal patógeno en el kiwi, en la uva, en la manzana, en la ciruela, en la frutilla, y puedo seguir hasta mañana mencionándolo donde más importante. Es un hongo muy importante, ¿ya? Y posee una gran cantidad de armas enzimáticas y también la capacidad de crecer a 0 grados. Estos hongos a su vez también poseen otras armas que pueden ser de mayor impacto hacia, por ejemplo, la población humana como animales, como pueden ser la producción de toxinas, que son metabolitos secundarios que son capaces de producir estos microorganismos como propios de su metabolismo. Y de eso les puedo mencionar, por ejemplo, la patulina, que la deben haber escuchado, y la oclotoxina A, que son dos micotoxinas que son muy importantes a nivel mundial, y otra serie
de micotoxinas que tenemos capaces de producir estos hongos. ¿Ya? Bueno, esto para ratificar nomás el rol de la enzima para otitis cinerea y a medida que se ha mutado la otitis cinerea en el sentido de disminuir su capacidad de enzima, obviamente el daño es menor si lo tenemos con un cultivo, ¿ya? Y cuando se ha modificado su capacidad enzimática. Acá muestra lo mismo principalmente, hay que ir ahora hacia la planta. Bueno, estos principalmente son distintos hongos filamentosos. Este otro hongo que quiero dar también como ejemplo, como botita, que es capaz de producir también una gran cantidad de enfermedades. En la manzana, en los cítricos, en los limones que usted puede haber tenido en su casa, es muy típico ver una pudrición azul, que es causada por Penicillium expanso, ¿ya? Es un hongo que se llama penicilio. Ese hongo produce una gran cantidad de pérdida de manzana, como también en la uva. Es un hongo y así es como se ve su conidiófilo, sus conillas y cómo se ve el crecimiento en medios de cultivo. Acá tenemos dos ejemplos de hongos. Antes les estaba mostrando dos hongos, que son Penicillium y Botrytis, que son capaces de causar daño a una gran cantidad de hospederos. Por lo tanto, son muy distintos a los que son hospederos específicos, como les dije, les mencioné los oídos y también las rollas. Si alguna vez escuchan de las rollas, lo que tienen que acordarse que las rollas son específicos también. Si alguien le está hablando de la roya del café, yo aprendí en la universidad que las rollas y del café solamente es capaz de atacar el café, y es muy distinto a la roya del trigo. Acá prácticamente lo que estamos mostrando del daño es la capacidad de los distintos hongos. Acá tenemos enfermedades de la madera, donde usted en la imagen anterior puede observar los daños en la madera, esto como se ve en forma externa, los síntomas, ¿ya? De la muerte de la estructura como consecuencia de la muerte de la madera. Si no tenemos madera, no hay conducción de agua, de hormonas, y obviamente no tenemos brote, no hay fotosíntesis, no hay fotoasimilado. Y esto en vide y esto en kiwi, donde un mismo especie es capaz de atacar un hospedero u otro. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de respuestas que tiene la planta? Tenemos que tener dos aspectos, o dos que son fundamentales. Tiene un tipo de defensa pasivo y activo. Pasivo quiere decir que es propio de su estructura, es constitutivo de cómo es la planta, ¿ya? Realmente son los compuestos preformados, que son compuestos químicos o estructurales que posee la planta, como barrera natural. Esos son los pasivos. Y los activos van a ser de acuerdo a un ataque de un patógeno, de qué va a sintetizar, qué compuesto y quién va a dirigir todo este tipo de respuesta, sea involucrado hormona o no. Voy a tratar de darles con los más ejemplos posibles, con ejemplos para que sea un poquito más atractivo para ustedes. Bueno, la uva de mesa yo les dije, y trataba de aburrirlos con la uva de mesa, somos el primer país, que a mí me encanta la uva y espero que ustedes también. Bueno, uno de los problemas de la uva es la botritis, les dije, ¿no es cierto? Y acá lo que prácticamente uno quiere demostrar es que, dependiendo del cultivar, acá está mostrando, por ejemplo, factor de resistencia a botritis. Mientras mayor, es más resistente, ¿ya? Y aquí simplemente lo que quiero mostrar es que este factor de resistencia, que es mayor, está asociado a este cultivar. Y este cultivar, ¿por qué posee una mayor resistencia? Pues, prácticamente es porque posee un mayor grosor de la piel. Versus Ruby Seedless, que es un cultivar altamente susceptible a ataques de botritis cinerea, y se ve porque ya estructuralmente posee un menor grosor de la piel. Algo que es propio, constitutivo. Acá tenemos los mismos ejemplos, la vid, acá un cultivar rojo, acá Thompson Seedless, y aquí lo que está mostrando son los dos cultivares. En este caso tenemos los puntitos negros, que van a ser Thompson Seedless, la de color verde, y Ruby Seedless, que es la de color rojizo. Aquí lo que está mostrando es que a medida que aumentamos, si vemos acá el eje de las incidencia de pudrición gris, a medida que aumenta, es porque hay un menor contenido de cutícula. Lo otro importante
es que a medida que aumenta, como dije, a medida que disminuye el contenido de cutícula, aumenta el daño. Y lo otro importante es que aquí está mostrando que son más susceptibles o tienen menos contenido de cutícula el cultivar Thomson Sidley, perdón, el cultivar Rubin Sidley en comparación con Thomson Sidley. ¿Ya? Otros compuestos que son preformados son los compuestos fenólicos de algunas especies vegetales, se destacan por tener. ¿Ya? Algunos tienen compuestos como desaldehído, que se ha comprobado en varios trabajos que he mostrado una capacidad de inhibición del crecimiento de botrytis cinerea y de otro hongo denominado Monilidia fructícola, y otros compuestos fenólicos como el ácido protocatéutico, importante en vides, ¿ya? El catecol en las cebollas también es muy importante, inhibe muchas veces ataques de Coletutricum y de penicillium, que son muy importantes en la cebolla. Hay compuestos preformados, ¿ya? El ácido clorogénico también se ha determinado, y el ácido protocatéutico también en papas, atacadas por fitópteras, y por Phytophthora infestans, y por Streptomyces pyogenes. También hay otros compuestos preformados, que están los compuestos fenólicos, y también tenemos las saponinas. ¿Han escuchado las saponinas? Espero que sí. Dentro de las saponinas son tripertenoides, ¿ya? Y dentro de las saponinas se han descrito varias saponinas que tienen un rol en la defensa o en inhibir el ataque de los patógenos. Y dentro del tomate se ha descrito la tomatina, en la avena se ha identificado la avenacina, y en ajo se ha identificado la minutosida A, B y C. ¿Ya? Lo importante es que aquí lo que muestra también es que a medida que aumenta la concentración, en este caso de minutosida, disminuye el ataque del patógeno. Por lo tanto, hay un rol de defensa o de control o de neutralización que estaría jugando la saponina. ¿Y cómo se da cuenta la planta para poder reconocerse y defenderse? Se da cuenta a medida por elicitores. ¿Qué son los elicitores? Van a ser como los mismos compuestos que ahora desde el punto de vista de la planta va a reconocer al patógeno. Son compuestos que provocan cualquier tipo de defensa en las plantas, que son constituyentes estructurales o generados por el patógeno. A su vez, yo le dije, todo lo que producía el patógeno también puede ser a su vez sensado por la planta. Enzimas, material extracelular, componentes de las paredes, quitina principalmente, glucanos, y toxina o especie reactiva toxina. Eso es capaz de sensar. Esos son los elicitores que van a generar un tipo de reconocimiento y después una respuesta por parte de la planta. Es muy similar, no quiero repetir, pero es muy similar a lo que les dije mencionar inicialmente por parte del patógeno. Obviamente para las plantas es mucho más descrito, ¿ya? Donde tenemos receptores también a nivel de la membrana, tenemos las proteínas MAPK, que producen cadenas de cascada de MAPK que se va a ir fosforilizando, y a su vez va a pasar la señal, como les dije, a calcio o a especies reactivas de oxígeno. Tenemos cadenas de leucina, lectina y RLK. También muchas veces se van a dar cuenta de cadenas cortas de aminoácidos, que van a ser los patrones que van a sensar las plantas al patógeno. Y de eso se han descrito varios patrones asociados, patrones moleculares asociados principalmente a algunos aminoácidos, y dentro de algunos se han identificado, como el 22 aminoácido FLG22. ¿Y cuáles son los mensajes secundarios? Que acá en las plantas están mucho mejor descritos. ¿Ah? Están ciertas proteínas quinasas, están las especies reactivas de oxígeno, como muy similar les dije, los patógenos. Tenemos óxido nitroso también, y algunas hormonas, el ácido salicílico, el ácido jasmonato y el etileno. Todos estos pueden jugar un rol como mensajeros secundarios, independientemente también como pueden ser como su rol como hormona o mensajero primario. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser muchas veces? ¿Cuáles son las respuestas que va a producir la planta? Uno, las proteínas de defensa, la fitoalexina, una muerte celular si va a ser un tipo de respuesta, u otro tipo de respuesta que puede ser el mecanismo de defensa adquirido, el SAP. Ahí va a depender qué mecanismo va a realizar uno la planta. Va a depender mucho de qué patógenos se van a presentar. ¿Ya? Bueno, aquí está precisamente una imagen que muestra la complejidad que está el reconocimiento y la detección de los patrones moleculares que les dije
que son detectados por la planta al patógeno, que van a generar una serie de señales, como les mencioné, y de respuestas. ¿Ya? Ya tenemos que pensar que las enfermedades se van a producir principalmente porque obviamente hay una intervención humana, ¿ya? Pero que en condiciones naturales igual se presentan las enfermedades, ¿ya? Obviamente por la producción, por el manejo que estamos realizando, muchas veces tienden a incrementarse algunos problemas. Pero sin lugar a dudas las plantas a su vez muchas veces son capaces de tener algunos problemas por las estructuras mismas que poseen, los mecanismos propios, ¿ya? Pero en la naturaleza o en la vida productiva no siempre ocurre. Y por eso son las enfermedades frecuentes. Acá prácticamente lo que quiero mostrar es lo que se va haciendo en el trigo. En el trigo, como muchos de los cereales, se van haciendo mejoramientos genéticos. El mejoramiento genético se logra esto. Por ejemplo, tenemos distintas líneas de trigo, y estas distintas líneas de trigo muestran una distinta susceptibilidad a ataques de roya. ¿Ya? Y aquí lo importante es que en el caso de la roya y del trigo es un mejoramiento genético que se va haciendo anualmente o muy rápidamente, porque el hongo, a medida que se va, obviamente su hospedero va cambiando, el hongo también se va adaptando y también va cambiando molecularmente o químicamente, molecularmente, y va haciendo también a su vez el hospedero o el cultivar que era 1 año, 2 años o hace 3 años medianamente o muy resistente, sea ahora medianamente susceptible o susceptible. ¿Ya? Acá hay un ejemplo nomás, cómo se hace el arroz también como cruzamiento. Se ve un cultivar que se ve con una potencialidad que no presenta gran daño, perdón, que presenta daño, versus otro que no presenta gran daño. Se hace un cruzamiento, cuando es exitoso, y se puede lograr una línea parental en cual son resistentes al patógeno. Y algo muy común en la agricultura. Bueno, ¿cuáles son las respuestas? Y esto creo que lo más importante dentro de lo que podemos tener hoy día es la respuesta de hipersensibilidad y la respuesta sistémica adquirida. ¿No? La respuesta de hipersensibilidad, ¿de qué se trata? Es caracterizada por una rápida formación de una lesión necrótica en la zona. Eso es para impedir la posible diseminación que va a tener el patógeno. ¿Ya? Fue descubierta en el año 1914 por reacción de la planta, una gramínea, a infecciones por hongo y virus. ¿Qué hace muchas veces esta muerte? Lo que dice es como que la planta, en cierto modo, deja morir una parte de los tejidos para evitar, obviamente, su diseminación. Pero obviamente eso va a depender, el éxito de esa respuesta va a estar muchas veces asociado a qué tipo de patógeno lo va a atacar, ¿ya? Porque obviamente el estilo de vida que tenga el patógeno va a indicar si va a tener una respuesta de hipersensibilidad que sea exitosa o no. Por ejemplo, si tenemos organismos que son capaces de seguir viviendo en tejidos o son capaces de necrosar tejidos y vivir de esos tejidos necróticos, como es el caso de bronquitis, la respuesta de hipersensibilidad no sirve. Pero sí algunas bacterias, sí algunas virosis, que no son capaces de vivir en una célula, que no son capaces de vivir fuera de una célula viva. Por lo tanto, si nosotros necrosamos ese tejido, esa célula, no va a haber crecimiento o reproducción o multiplicación del patógeno. En algunos casos se puede dar para algunos hongos, principalmente para virus y bacterias, donde se puede terminar muy bien la respuesta de hipersensibilidad. Acá tenemos un ejemplo de lo que pasa con la hoja del tabaco con alguna virosis, donde se va necrosando para impedir la diseminación de estas bacterias a nivel del tejido de la planta. Acá tenemos otra respuesta de hipersensibilidad también en tabaco, y también se da con la bacteria Pseudomonas syringae, Patobaris syringae. Es muy altamente hipersensible. Y es más, una forma de estudiar la hipersensibilidad es con esta bacteria, en distintas especies vegetales, como el tabaco principalmente, como también en Arabidopsis thaliana. La respuesta de hipersensibilidad, después lo voy a mencionar, pero es como ir comparando en cierto modo, con la respuesta de sistémica adquirida, ¿en qué se diferencia? Por ejemplo, les dije que la respuesta de hipersensibilidad
que está asociado a organismos que son principalmente parásitos obligados, que no pueden vivir fuera de una célula viva. Restringe, está asociado principalmente a un muy pequeño rango de patógenos, no así la respuesta sistémica adquirida. Es inducida muchas veces por patógenos, a diferencia de la anterior, por patógenos que producen necrosis. Yo les dije, si un patógeno es capaz de producir necrosis, como lo es otitis cinerea, la respuesta de principalidad es nula, no va a causar ningún efecto. Pero a su vez, la respuesta sistémica adquirida sí. El tiempo entre la erupción y la expresión total puede ser de algunos días. En cambio, la respuesta sistémica adquirida es de minutos o horas. Confiere, en este caso, la respuesta sistémica adquirida confiere una protección a tejidos no expuestos a la inoculación del inductor. Es capaz de transmitir, de pasar la señal y de ser sistémico, como dice la palabra. No así la respuesta de hipersensibilidad. Es de larga duración, de semana a meses. En cambio, la otra no. Esta también, a su vez, posee una protección no específica, contra un amplio rango de hospederos. No así la respuesta sistémica adquirida, que es muy específica para ciertos microorganismos, para ciertas bacterias, para ciertas viroses. Y la señal en el caso de la respuesta sistémica adquirida es translocable, principalmente por la translocación que va a producir el ácido salicílico, donde la respuesta es modulada principalmente por esta hormona, por el ácido salicílico. ¿Ya? O hay un aumento de las concentraciones y de su translocación, lo que va a producir muchas veces una serie de compuestos que van a utilizar principalmente algunas especies reactivas de oxígeno. Son una de las principales armas porque se va deteriorando todo microorganismo o todo microorganismo vivo. De hecho, nosotros ¿con qué luchamos a medida que nos vamos envejeciendo? Vamos perdiendo nuestra capacidad antioxidante. Y por eso nos vamos envejeciendo, porque nos vamos oxidando. Aquí prácticamente lo que quiero decir es que juega un rol muy importante el ácido salicílico, ¿ah? que aumenta no solamente su concentración, sino la expresión asociada a ciertos mecanismos de defensa, algunos genes, lo que van a producir principalmente algunos cambios a nivel de la célula, producir algunas especies reactivas de oxígeno, producir proteínas de defensa y producir fitoalexines que a continuación voy a indicar que expresen la. También muchas veces, defensa estructural inducida, que pueden ser moduladas por el ácido salicílico, pueden ser callosa, suberina, tilosa y goma. Todos estos son compuestos que pueden ser sintetizados como respuesta modulada por el ácido salicílico, y estos a su vez van a producir una restricción del posible movimiento del patógeno. Todo esto son distintas formas de producir taponamiento de los tejidos por parte de la planta. También la producción de proteínas de defensa. Son proteínas que se han caracterizado en especies vegetales. No se ha identificado cerca ya de, creo que van en el número 20 proteínas que se han identificado de proteínas de defensa. Se denominan proteínas PR y cumplen un rol en neutralizar especies reactivas de oxígeno. Y acá lo que quiero mostrar en forma muy simple, tenemos dos cultivares de papa, uno altamente susceptible y uno moderadamente susceptible. Aquí lo que está mostrando que en distintas zonas de posición de la planta, donde muestra que el cultivar que presenta una moderada resistencia, presenta una respuesta temprana, ¿ah? Hay una producción temprana de algunos compuestos, y estos compuestos son proteínas PR, hay una producción temprana de proteínas PR, ¿ya? El cultivar moderadamente resistente, no así el cultivar susceptible. Es tardío y tampoco hay un movimiento de la zona local que ha afectado hacia el resto de la planta. Vean cómo el rol que cumple estas proteínas PR, no solamente en forma local, sino también es capaz de ser proximal hasta distal, en el cultivar que es moderadamente resistente. Solamente por presentar proteínas, una mayor capacidad de producción de proteínas PR, y no solamente en la zona de daño, sino más allá del tejido del daño. Acá tenemos otro ejemplo que muestra lo mismo. En presencia o en ausencia de la acción de estas proteínas, es como en este caso tenemos
un cultivar normal de, podríamos decir, de soya, versus un cultivar en el cual se ha aumentado la capacidad de proteínas PEA, una inhibición de en este caso, de la germinación de este hongo. Y fitoalexina son, para el intermediario, son los compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular, ¿ya? Que espero que lo hayan escuchado bastante, que los compuestos fitoalexina son muy importantes y hoy en día el vino se está tratando de que tenga mayor cantidad de fitoalexina porque son bastantes compuestos antioxidativos que nos van a permitir a nosotros también tener una mejor respuesta ante la posible especie reactiva de oxígeno. Y es así como vamos terminando y vamos a dar cerrar esta presentación con el ejemplo de la vid. ¿Ya? Yo les dije y me adelanté que cómo producía, qué hacía que la planta fuera, en este caso, el cultivar, sea resistente a uno susceptible. ¿Ya? Y yo les dije, el impacto es porque es capaz de neutralizar la botritis. Pero ¿cómo es capaz de neutralizar la botritis? Y aquí lo que podemos ver es que el cultivar resistente, la parte superior, y el cultivar susceptible, que es cultivar red clove, es capaz en este caso de producir una gran cantidad de catalasas, superóxido inmutasa y peroxidasa, que son enzimas que neutralizan a la especie reactiva de oxígeno. Eso, señores, les voy a dejar un par de diapositivas más para que ustedes puedan redondear y ver mayor detalle, pero esto es la clase y esto es lo que les quería mostrar en forma, tratar de ser lo más simple posible, algo que es muy complejo y también el tiempo que uno tiene también no es suficiente para mostrar todo. Así que eso, señores, no sé, algún comentario, reclamo. Profe, a mí me queda una duda al comienzo de las diapos. Usted mostró un fungicida que tenía 100% efectividad y mostró dos tipos de mecanismos por los que actuaban. ¿Usted sabe cuál es el mecanismo que ocupa ese antifúngico que tenía el 100%? Que fue una foto que la puse mal, que iba al final. No, no, si fue de las primeras, no debe haber sido una de las cuarta, quinta diapo. ¡Ay, Dios mío! Esa la pasó, parece. ¿Esto? ¿Más? No, la siguiente. Ya es esa. ¿Qué pasa? Usted mostraba ahí ese fluodioxonil, Sí. usted sabe, porque usted nos dijo dos mecanismos por los cuales funcionaban los antifúngicos. Uno que inhibía... Hay varios mecanismos. Yo dije, hay dos formas que uno testea los fungicidas. Ya. Uno generalmente testea, pero te entiendo tu pregunta. Lo que pasa, tienes razón en cierto modo, que hay fungicidas que son para inhibir la germinación y hay otros fungicidas que actúan inhibiendo el crecimiento micelial, por ejemplo. Y obviamente estoy mostrando que es un fungicida que se llama fludeoxonil, en el cual acá, en este caso, está mostrando un fungicida que es 100% inhibidor de la germinación. No así los otros. Ya, pero esa era mi duda. Quiere decir que este mismo fungicida, si lo evalúo con el crecimiento micelial, también es capaz de producir a lo mejor un 100% de inhibición del crecimiento micelial. Pero tiene razón, hay fungicidas que son especializados en la germinación y otros no. Ya, gracias, profe. No. ¿Y el resto, todo bien? Sí. Por mi lado, sí. Sí. Yo lo escuchaba medio mal, profe, como no sé si en mi internet, pero... Bueno, ¿Aló? no puedo repetir la clase, pero está el video, así que no se preocupen, yo no voy a mandar el video ahora, ¿ya? Y durante mañana, así que se demora un par de ratos, se demora, así que... Si no, profe, ¿la puede subir al Dropbox que tenemos, el profe hizo? Ya no, si yo le mando un enlace, pues yo subo todo a YouTube. Y yo le mando Ya. Gracias. ¿Ah? Eso, pues, señores, alguna duda, consulta, reclamo. Eso, por mi parte. Espero que Muchas gracias, profe. de la mejor forma. Eso. Gracias, cuídense.
Profe, si tengo una consulta, le puedo mandar un correo que tenemos que escribir un ensayo, entonces estoy hablando sobre un tema de los hongos, entonces, de mi tema. ¿Ya? Entonces, si tengo unas dudas, se las puedo escribir para ver si me puede aclarar, como unas investigaciones que... Sí, ¿y usted qué cree? ¿Usted qué cree que sí? Pues, mándeme nomás. Ya, gracias, muy amable. Es que como no me manejo mucho en eso, prefiero preguntarle a alguien que sí sepa. Obvio. Dele nomás. Ya. Muchas gracias, profe, se pasó. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, profe, chao. Bien,